Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. El Evangelio de hoy día nos ilumina hermosamente en, en la hospitalidad, en la generosidad. Eh, Nos llama también a realizar eh, el trabajo misionero. Y esto pues no solamente va a ser para los apóstoles, sino también para nosotros los laicos. Eh, y una misión que muchas veces no va a ser bien vista ni por los familiares, incluso a veces dentro de la misma iglesia. Siempre puede haber alguna que otra persona, incluso a veces hasta sacerdotes, que se van a oponer a las iniciativas de laicos o entre mismos sacerdotes, incluso, ya eso ya lo hemos visto, son cuestiones humanas, ¿no? Que la iglesia no se va a salvar. Pero hoy día, bellamente, Cristo nos va a reflejar y nos va a llevar a los principios del Antiguo Testamento, la bondad que tiene Dios para con su pueblo, ¿no? Que no va a abandonar a nadie. Y es un llamado también para nosotros los laicos, para que abramos nuestro corazón. Esta misión, la Iglesia la ha venido desarrollando desde los tiempos apostólicos, una misión que es, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no? Por eso es que encontramos tantísimas homilías, ¿no? Se pueden llenar algunos cuartos con las homilías de los padres de la Iglesia. Pero no solamente eso, ya desde los tiempos apostólicos vamos viendo cómo se va institucionalizando la iglesia para auxiliar a las personas en necesidad material, no solamente viudas y huérfanos, ¿no? Sino a muchas personas que a veces están desocupadas, que no encuentran trabajo, etcétera. Y así, por ejemplo, lo vemos en aquel escrito llamado La Tradición Apostólica de San Hipólito de Roma, que se sigue ayudando a las viudas. Pero la iglesia pues ha ido desarrollando muchos servicios hasta la actualidad. Y para eso obviamente se necesitan recursos económicos también para poder realizarlo. La iglesia necesita, entre comillas, del diezmo, ¿no? Necesita del aporte de los feligreses, de aquellos pues que trabajan. Recordemos que nuestros sacerdotes han hecho voto de pobreza y se dedican a tiempo exclusivo, ¿no? Para la iglesia. Hay algunos que realizan enseñanza dentro de la iglesia, en universidades, colegios, pero ese dinero que perciben pasa para las parroquias o diócesis. Ahora, en el año 585, siglo VI, hay que hacer notar que la iglesia previó la necesidad de recoger el diezmo, porque en el Antiguo Testamento pues está el antecedente que el Señor había previsto para el mantenimiento del pueblo de Israel, especialmente de la casta sacerdotal, de los levitas, eh, que el resto de las tribus, de las otras 11 tribus de Israel, pues aportaran para que pueda supervivir esta tribu y pudiera realizar el oficio divino, ¿no? Pero esto solamente fueron por un cierto tiempo, ya para el tercer concilio de Letrán en el año 1179, eh, también viendo que se están dando algunos abusos por parte pues de algunos clérigos. Bien, entonces se decide que ya no va más lo del 10, entonces ya queda sin efecto y se sigue trabajando con el corazón, con la generosidad de las personas. A propósito pues del diezmo y de los sacerdotes, la primera lectura de hoy día
nos hace ver una situación conflictiva entre el profeta Amós y un sacerdote, el sacerdote Amasías, eh, que había sido, pues, digámoslo así, ordenado por el rey Jeroboam. Este rey eh, había sido uno de los causantes, pues, de la división del reino de Israel, la parte del norte a la que se denominó Israel y la parte del sur, Judá o Judá. Bien, entonces este Jeroboam empezó a nombrar sacerdotes, pero que no eran de la tribu de Leví y no realizaban el servicio en el templo de Jerusalén y luego caer pues en idolatría, llevando así al pueblo de Israel a apartarlo de Dios. Es lastimoso pues ver cómo los líderes del pueblo, tanto en la parte civil como en la parte religiosa, eh, han servido muchas veces más bien eh, para causar división entre dentro de la misma iglesia y entre la iglesia y Dios. Pues a lo largo de la historia hemos visto casos de algunos sacerdotes que han caído en cisma o en herejía, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Arrio, allá por el siglo cuarto, o de Martín Lutero para el siglo XVI, que a la postre causaron grandes divisiones en la iglesia y la que ahora estamos sufriendo con esto, pues, de el protestantismo, ¿no? Eh, bien, hay que notar que Amós era un pastor, ¿no? Era un pastor de ovejas, ¿no? Se dedicaba al cultivo y entra pues en este conflicto porque viene a traer un mensaje, el mensaje de Dios, de hacerles notar en los pecados en que habían caído, ¿no? La desunión del pueblo de Israel, el alejamiento que habían causado del mismo pueblo en relación a Dios. Y esto es muy lamentable. Y Dios, digámoslo de una manera metafórica, lo sufre. Él quiere a su pueblo y quiere la unidad. Pero aquí tenemos a un hombre humilde y sencillo diciéndoles a los sacerdotes, a los reyes, su mal comportamiento. Bien, pero bueno, ahora vemos que la iglesia no vive del diezmo. ¿Por qué la iglesia no vive del diezmo si eso estaba establecido en el Antiguo Testamento? Bien, lo vamos a descubrir en unos segundos más. Bien, vayamos a ver el objetivo del diezmo. El diezmo, Dios lo estableció no para enriquecer, digamos, a los sacerdotes levitas. Esa no fue la finalidad del diezmo, ¿no? Para que vivan en mansiones, para que tengan carros lujosos, eh, o para que tuvieran aviones y yates. No, no, no. Esa no fue la finalidad del diezmo. Ciertamente, sí se estableció para cubrir las necesidades del culto divino, el sostenimiento de los sacerdotes y digamos, de todo lo relacionado al templo, ¿no? Que no faltaran los insumos que se necesitaban para poder realizar todos los ritos religiosos, los ritos cultuales, ¿no? Que se tenían que dar con el pueblo. Pero esa fue una parte nada más. Eh, Veamos que el pueblo de Israel era un pueblo pobre, ¿no? Y habían muchas personas indigentes. Y cuando una mujer quedaba en viudez y no tenía familiares, pues caía en una situación social de extrema pobreza y no había quien la viera. Igual los huérfanos y los forasteros, ¿no? Entonces Dios, en su visión de generosidad, establece el diezmo para auxiliar a este grupo de personas en una situación de abandono. O sea, no fue para que
personas que se dedicaran al culto divino se enriquecieran, ¿no? Eso no fue así. Eh, Ahora, hay que notar que los levitas y los sacerdotes levitas se dedicaban a tiempo exclusivo y ellos, luego que Dios había repartido las tierras ahí en Canaán, eh, a ellos no les tocó ninguna parte porque los quiso para que se dedicaran a tiempo exclusivo y total para el servicio religioso. Bien, entonces Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, nos da las luces de la visión que tuvo Dios para con el diezmo. Abro cita. El tercer año, el año del diezmo, cuando tomes la 10ª parte de tus cosechas y se las des al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, a fin de que ellos puedan comer en tus ciudades hasta saciarse. Cierro cita. Bien, entonces aquí vemos un aspecto de bien social, ¿no? Eso fue la visión que tuvo Dios para con el diezmo, para que ninguna persona pasara hambre, ¿no? Era como quien dice, una ayuda social. Ahora, la iglesia, se critica mucho que la iglesia, por ejemplo, cobra por la entrega de los sacramentos, las menciones de la misa. Eh, pero hay que notar, por ejemplo, que para los sacramentos se realizan diferentes actividades y se consumen diferentes materias primas, insumos. Por ejemplo, hay que pagar a los empleados administrativos, los servicios de mantenimiento del templo, la limpieza, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, ¿y de dónde se va a proveer eso? ¿No? Ahora, hay que notar también que los aportes que se dan para, por ejemplo, el bautismo, que son acá en Perú como algo de 40 soles, puede variar unos soles más, unos soles menos en algunas diócesis, que vendrían a ser aproximadamente $10, ¿no? $10 por persona, obviamente. Y eso no es de todos los días. Eso es a la semana que se van realizando en algunos. Igual con el matrimonio, que puede ser entre 150 o 200 soles, que vendría a ser algo de $40. Y matrimonios, pues, no se están dando todos los días tampoco, ¿no? Pero sirven para sufragar los gastos, no solo de la parroquia, sino que hay que ponernos a pensar que hay seminarios también, ¿no? Y hay y cuantas otras propiedades que tiene la iglesia, también hay que darles mantenimiento, ayudar a los misioneros que se van a distintos lugares a cubrir siquiera al menos los pasajes, alguna parte de la alimentación. También la iglesia a lo largo de los 2000 años ha venido poco a poco incrementando los servicios sociales. Por ejemplo, ahí tenemos orfanatos, tenemos hospitales, asilos para ancianos, leprosorios, auxilio a personas con SIDA, que muchos no los dan. E infinidad de otros servicios que da la iglesia. Eh, Quizás en algunas parroquias donde hay pocos sacerdotes no se abastecen y son un poco los servicios, quizás no hay servicios de psicología, quizás no haya mucha orientación familiar, pero eso ya requerirá que poco a poco se puedan organizar dentro de las iglesias y también que hayan laicos que quieran aportar a la iglesia, porque a veces hacemos una profesión, pero no estamos apoyando en nuestra iglesia. Y hay algunos sacerdotes que lamentablemente tampoco apoyan iniciativas. O sea, de ambos lados hay esas deficiencias. Eh, Ahora, pues, es que de ahí vienen las necesidades a veces de pedir estas colaboraciones. Hoy día Cristo justamente nos está llamando, no lo dice directamente, pero sí nos hace un despertar para con aquellos que dan la prédica, que llevan la proclamación del reino. Vayamos al Evangelio de hoy, vayamos a Marcos del capítulo 6, versículos 7 y siguientes.
Abro cita. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir, etcétera. Ya hasta ahí cierro la cita. Bien, ahí dice, permanezcan en la casa donde les den alojamiento. Es decir, nosotros los laicos tenemos que colaborar con el sostenimiento de nuestros pastores, de nuestros obispos, de nuestros presbíteros. Tenemos que ayudar a las necesidades de la iglesia. Y también está diciendo, los está llamando a que tengamos fe. Dice, no lleven por el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja. Dios va a proveer. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros dudamos de nuestros proyectos, de nuestros planes y nos limitamos por la realidad? Decimos, hay que ser realistas. Pero no, Cristo está diciendo, pónganlo en mis manos. Tienes un sueño, tienes un proyecto, ponlo en mis manos, ¿no? Ya vamos a ver cómo vamos a proveer que tengas calzado, que tengas alforja, que tengas dinero. Déjate alojar en mi corazón, está diciendo el Señor. Y nosotros también seamos, pues, hospitalarios, seamos amables. Eh, pero aquí a Cristo en ningún momento, ni en ninguna otra cita, salvo en aquella cuando está en ese conflicto con los fariseos, en que eh, están estos criticando a los discípulos de Jesús que no se lavan las manos, que no guardan las tradiciones de sus ancianos, ¿no? De los antepasados judíos. Pero Jesús le dice, pues está bien que hay que dar el diezmo, pero para ellos los judíos, porque el diezmo fue para los judíos, ¿no? Pero también pues hay que cumplir con las obras de misericordia. Bien, por eso es que Pablo nos llama a dar, a dar, a dar. Tengamos en vista lo que nos dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 35. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, repito, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Cierro cita. Hay más felicidad pues en dar que en recibir. Bien, nosotros recibimos mucho, mucho trabajo de nuestros presbíteros, de nuestros sacerdotes. La iglesia de diferentes maneras ha ayudado. Imagínense cómo ahora con esto del COVID que estamos pasando, que todavía estamos sufriéndolo, están muriendo todavía personas, nuestros sacerdotes, cómo han estado en el campo de la batalla contra este virus. Muchos han muerto por acompañar a los enfermos sufrientes y a los deudos. Ahí está la iglesia. Nuestros sacerdotes dan todo, dan su vida, ¿no? Ahí encontramos a muchos dando su vida. Nosotros no podemos dar, a veces que nomás depositamos un sol en las ofrendas, dar un poquito más, ¿no? Seamos más generosos, seamos más generosos. Bien, nosotros pues vemos que el Antiguo Testamento ciertamente habla de un diezmo, pero es un diezmo para sacerdotes, para aquellos que realizan sacrificios. Y son nuestros sacerdotes, pues, que los vemos día a día, especialmente el domingo, ¿no? Realizar esa actualización del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son sacerdotes, ¿no? Son los verdaderos pastores. Y pues el Señor no instituyó ningún diezmo, más bien llamó a la iglesia a vivir de la providencia de Dios, a tener fe que Dios va a proveer y va a satisfacer las necesidades de la iglesia, pero llama también a la generosidad del pueblo para que colabore con la iglesia. Pues ahí seamos generosos, no seamos mezquinos buscando la monedita más pequeña, no, mejor abramos la billetera y demos con bastante
fe, generosidad y esperanza. Bien, también somos profetas. Veamos el ejemplo hoy día de Amós, de ser profetas, de llevar la palabra del Señor. Por eso en nuestro bautismo nosotros también se nos da ese atributo de ser profetas. En Marcos, hoy día del Evangelio, Marcos 6, en el versículo 12, Jesucristo nos va a llamar a predicar y también llevar la sanación a otros. Abro cita. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Llevemos esa palabra de aliento, llevemos una palabra de ánimo a las personas. A veces una palabra sana corazones heridos, levanta corazones derrotados y ayuda a veces con una palabra de perdón a cicatrizar, a cerrar esas heridas y acercar a las personas que se encuentran distanciadas, a alentar a las personas en la familia, en el hogar, en la esposa, el esposo, valorando lo que hacen. Porque a veces despreciamos que los quehaceres rutinarios de la casa y ya les vamos restando valor. No, eh, quienes lo hacen, ya sea el esposo o la esposa, lo hacen con amor. Entonces, valoremos, porque así levantamos, sanamos el corazón de las personas. Bien, estamos llamados pues para ser profetas también, ¿no? Para ser profetas y ser generosos, no solo en dinero en la iglesia, sino también generosos en las palabras de amor hacia los más cercanos a nosotros. Si le ha gustado este video, compártalo, lo invito a dar like y, ¿por qué no?, a suscribirse también con nosotros y seguir creciendo mutuamente. Que Dios los bendiga, hermanos. Será hasta otra oportunidad.